El reclamo de padres de niños con cáncer, pacientes del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, acentuó y puso los reflectores sobre el problema de desabasto de medicamentos en el sector salud. El gobierno federal anuncia que ya tiene la situación controlada, pero hay consecuencias que son necesarias analizar. Y para ello nos acompaña esta noche el doctor Ramiro Espinosa Zamora. Él es hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido a Capital 21. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿cómo va la situación del desabasto? ¿Ya hay medicinas para pacientes con cáncer? Pues relativamente el abasto ha sido continuo. En el Instituto Nacional de Cancerología, por el tipo de suministros que se generan, pues relativamente no hubo el desabasto como para los pediátricos por cómo fueron las adquisiciones. Básicamente el instituto pues no ha tenido desabasto. Todos los pacientes que están protegidos bajo el fondo de gastos catastróficos pues han tenido el tratamiento indicado como se les ha prescrito, y esto pues es gracias específicamente a la prevención y a lo que nuestras autoridades administrativas, el director Abelardo Menaces pues, y todo el equipo ha estado implementando para que esto no suceda en el Instituto Nacional de Cancerología. Hemos estado atentos porque también nosotros tratamos adolescentes con mieloma, con algún otro tipo de enfermedades, y obviamente pues el desabasto no ha ocurrido como tal. Esto fue más en los hospitales pediátricos y obviamente pues ahí el sistema es un poco diferente. Ahora, doctor, lo que veíamos y todo lo que generó este movimiento pues fue la molestia de los padres, pero sobre todo la preocupación de por qué sus hijos no contaran con este medicamento, su situación de salud empeorara. Que nos pudiera explicar un poquito más de por qué los padres pues tuvieron que salir a las calles a exigir que se les diera este medicamento en específico. Específicamente, sobre todo en las leucemias linfoblásticas, donde el tratamiento en una fase es a base de metotrexate, pues obviamente se requiere este tratamiento. La utilidad de recibir este tipo de tratamientos y darle una continuidad a los esquemas es quizá lo que puede ser más alarmante. La continuidad depende específicamente de la supervivencia del paciente y de que la remisión del paciente se mantenga. Son esquemas que son aplicados mes a mes y tienen que cumplir un mínimo requisitos de fases. Por ejemplo, para los adolescentes o niños, pues 8 fases de Hipercevad, o con algunos de los esquemas pediátricos como el Arson o el ALA o el BFM, que tienen específicamente fechas, hora y tiempo en cuanto se deben aplicar. Hay cierto tiempo de límite en tolerancia para aplicar una fase entre otra. Nosotros mismos, por ejemplo, podemos espaciar este tipo de fases por la toxicidad que puede generar el medicamento, y tenemos que esperar que el paciente recupere para que podamos continuar con la siguiente fase. Y es quizá en esta fase, si el paciente después de completar una fase quedó sin enfermedad, y obviamente si dejamos pasar más tiempo, pues la enfermedad puede remitir y regresar. Y esto, pues lo importante es que ya no vuelve a remitir con la misma línea de tratamiento. Es una línea que puede ser perdida. Requiere una segunda línea, y todos sabemos que obviamente las segundas líneas, pues el porcentaje de respuesta tiende a minimizarse y la supervivencia libre de progresión tiende a ser menor que en la primera línea. De ahí la importancia de tratar a los pacientes con lo mejor que existe, con la continuidad y la secuencia de los tratamientos, y quizá posiblemente en esta fase pues nosotros entendamos esta iniciativa de los padres. Mas, sin embargo, pues repito, en esta fase pues obviamente el gobierno ha hecho lo suyo, el instituto hizo lo suyo, y creo que todos los hospitales, excepto en las fases pediátricas, es quizá donde puede ocurrir esto. Mas, sin embargo, los hospitales y los compañeros con los que nosotros tratamos cáncer, pues obviamente vimos que esto no fue tan aparatoso en la parte de adultos o adolescentes. Doctor, de acuerdo a su opinión, los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal para abastecer de medicamentos a todos los hospitales y a todos los pacientes, ¿garantizará un estado de salud positivo en aquellos que necesiten recibir un tratamiento de quimioterapia u otro tratamiento para combatir el cáncer? Sí, definitivamente con la salud y los tratamientos pues no podríamos esperar más. El tratamiento y los esfuerzos que está haciendo el gobierno para surtir este tipo de abasto pues es lo indispensable y es lo necesario, es lo que se tiene que asegurar como una prioridad cuando se trata de proteger la salud de la población en el país. Nosotros como cuerpo médico lo que hacemos es tratar de garantizar que el paciente siempre tenga en el instituto y en otros hospitales, y porque tenemos reuniones de médicos que nos dedicamos al tema, pues es bien sabido cómo nosotros junto con los pacientes, con las enfermeras, con todo tipo de asociaciones buscamos la opción para que el paciente, independientemente del desabasto que puede ocurrir y que siempre o posiblemente ocurre en algunos momentos por las estrategias de las adquisiciones, puede haber esos espacios, pues nosotros estamos preparados y sabemos dónde encontrar el medicamento, con quién enviarlos, y específicamente eso es lo menos que podemos hacer, pero casi siempre el abasto
año con año está garantizado para el 90% de los tratamientos específicamente. Y ahora, estos medicamentos que se compraron, que ya se adquirieron y que se van a comenzar a repartir en los hospitales donde se requieran, pues esperamos que surtan el mismo efecto que todos aquellos que ya se les habían suministrado previamente. Pues para hacer unos medicamentos que están aprobados por farmacéuticas ya específicamente por las instancias reguladoras como la FDA, como el COFEPRIS aquí en el país, específicamente son medicamentos que superan la prueba y que obviamente para que estén en el mercado pues tienen todos los lineamientos y normas para que sean funcionales. O sea que existe la confianza en los medicamentos y por esa parte los padres tendrían que estar tranquilos de que sí van a surtir el efecto que requieren. Así es, la existencia del medicamento siempre garantiza una parte, pero como todo, los padres deben estar tranquilos porque sé y conozco a todos mis compañeros que estamos tratando cáncer entre niños y adolescentes, están con pura gente profesional y saben hacer su trabajo y obviamente saben de las preocupaciones que tienen los padres. Yo lo vivo con mis pacientes en el instituto y obviamente mis autoridades en el instituto también lo saben y siempre está la manera de cómo ayudar y cómo beneficiar al paciente. Se tratan de vidas humanas con las cuales no podemos jugar y obviamente tendremos nosotros la necesidad de estar siempre al pendiente del desabasto y de cómo tratar a los pacientes y sobre todo lo más importante, la secuencia y la respuesta que vamos a lograr con este tipo de tratamientos. Doctor Espinosa, pues le agradecemos primero un reconocimiento a su labor, después por acompañarnos aquí en Capital 21, hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Un gusto haberlo recibido. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctor.